programa Jardín de Cuentos, un programa comprometido para el bienestar de todos. Quiero saludar a nuestra audiencia, darle la bienvenida a la radio online digital Yo Soy Digital Chile. Es un programa, es un espacio nuevo y lo estamos haciendo con Trinidad Siles, licenciada en castellano, diplomada en didáctica de la enseñanza de literatura y gestión de su programa Contracuento y Marea. Hoy día estamos inaugurando este programa, Jardín de Cuentos. Le doy el pase a Trini. Muchas gracias, Cecilia. Hoy quiero leerles un cuento de un autor clásico, El origen del mal, León Tolstoy. En medio de un bosque vivía un ermitaño, sin temer a las fieras que allí moraban. En una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí para pasar la noche un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente. A falta de otra cosa para hacer y con el fin de pasar el rato, empezaron a discutir sobre el origen del mal. El mal procede del hambre, declaró el cuervo, que fue el primero en abordar el tema. Cuando uno come hasta hartarse, se posa en una rama, grazna todo lo que le viene en gana y las cosas se le antojan de color de rosa. Pero amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación y ya no parece tan divertida ni tan hermosa la naturaleza. Qué desasosiego, qué intranquilidad siente uno. ¿Cuántos perecemos como víctimas del hambre? No cabe duda de que el hambre es el origen del mal. El palomo se creyó obligado a intervenir. Apenas el cuervo hubo cerrado el pico. Opinó que el mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembras, sobrellevaríamos las penas. Mas ay, vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego, siempre pensando en ella. Ya ven que todo el mal proviene del amor y no del hambre. No, el mal no viene ni del hambre ni del amor, arguyó la serpiente. El mal viene de la ira. Cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos, nos arrebatamos y todo nos ofusca. Solo pensamos en una cosa, descargar nuestra ira en el primero que encontramos. Entonces, como locos, lanzamos silbidos y nos retorcemos tratando de morder a alguien. Sin duda alguna, todo el mal viene de la ira. El ciervo no fue de este parecer. No, no. No es ni la ira, ni el amor, ni el hambre de donde procede el mal, sino del miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja, temblamos de terror. El corazón palpita como si fuera a salirse del pecho y echamos a correr. Otras veces una liebre que pasa, un pájaro que agita las alas o una ramita que cae nos hace creer que nos persigue una fiera y salimos disparados. De ahí deduzco que el origen del mal está en el miedo. Finalmente, intervino el ermitaño y dijo lo siguiente: no, no es el hambre, el amor, la ira ni el miedo la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. Este es un cuento del siglo XIX. Es un cuento de León Tolstoy, a quien nosotros hemos escuchado por dos novelas famosas, que son Ana Karenina y La Guerra y la Paz. Este personaje era un conde que había además heredado una buena fortuna eh, de parte de su madre. Su madre era una acaudalada princesa familiar de banqueros y él había heredado también una hacienda donde él nació, que fue Yasnaya Poliana. Él nació en 1828, figúrense ustedes. Este cuento debe haber sido de sus años 30, por tanto, eh, tiene que ser de 1840, una cosa así. Y figurémonos la importancia que tiene este cuento y la actualidad que tiene el hombre de hoy.
A mí me encantaría preguntarles a ustedes si mientras escuchaban el cuento, no se imaginaron que el origen del mal podía incluso venir de otras derivadas. Yo pienso, por ejemplo, en la inseguridad, la ambición, el egoísmo. Y no, la verdad que el ermitaño finalmente reúne el secreto final, que no es la suma de todas estas situaciones. ¿Es importante saber algo más de este autor? Sí, porque hoy día ha marcado la historia del país, no solamente en literaria, sino también en la historia social, porque además de ser un gran escritor, era, era un hombre al que seguían todos por sus consejos. Era un hombre que gravitaba mucho porque él también le planteó alzar las injusticias que se estaban produciendo en la época. Y se convirtió finalmente en un profeta para el país. Tolstoy también participó en la guerra de Crimea, por tanto tenía razones por las que podía rebelarse ante las injusticias del momento. Fue un hombre que desde muy niño, a los 2 años pierde a su padre, a los 9 años a su madre, por tanto fue educado por las tías, pero fue huérfano desde muy niño, entonces no recibió la formación ni paterna ni materna. Fue un hombre que lo vivió todo intensamente, disfrutó de la vida. Era un hombre bueno para las mujeres, para el trago. Pero así todo terminó como un profeta, porque se dedicó justamente a formar. Su tema era la educación. En cuanto al cuento, no puedo dejar de lado porque lo encuentro muy interesante por el planteamiento que tiene. Yo quisiera plantearles algunas preguntas. Por ejemplo, la verdad que no es solamente la ira, el miedo, el amor, en fin, otros tantos aspectos que podamos encontrar. Yo pienso que el esencial es la libertad, el libre albedrío, el derecho a elegir, el derecho a opinar sin que nos censuren por ello. ¿Qué opinan ustedes de esto? Me gustaría preguntarse. Es muy Eh, interesante lo que has planteado, Trini. Siempre en las conversaciones la gente juzga, la sociedad juzga, la familia juzga, en el trabajo juzga, en nuestro entorno de amistad juzga. De hecho, estoy tratando en un círculo de amigos, de contar nuestras ideas sin juzgar, sin derecho a réplica. Y es un ejercicio súper difícil porque uno siempre, aunque con el pensamiento, estás juzgando. Entonces estamos haciendo el ejercicio de, como tú dices, el libre albedrío, la libertad, respetarte si tú piensas así, escuchar. Yo lo encuentro maravilloso. Alejandro, ¿tú qué opinas? Encuentro que el planteamiento de Tolstoy es muy interesante, en verdad, dada la historia que nos está contando Trini. Particularmente no sabía la historia de él. Pero este tema del libre albedrío es como una condición innata del ser humano, creo que es como lo que siempre es como, es como la aspiración del ser humano. Muchas veces como el hombre se atrapa en la infelicidad, se atrapa en los miedos, en las angustias, al final lo hacen prisionero de sí mismo, en verdad. Creo que la propuesta de Tolstoy es interesante, en verdad, dada su historia. Y lindo cuento también, Trini, ¿verdad? Lindo. Yo no lo conocía particularmente. sí, tal cual. Bueno, Tolstoy se preocupó mucho del tema didáctico. Él quería siempre enseñar. Y bueno, lo hace en este caso, como lo ha hecho en cuentos de niños, a través de animales. Eh, Porque, claro, puede llegar mucho más o puede tener un público más variado. Ahora, lo interesante de este cuento también es que no es que el hombre desee actuar mal, no, sino que en su esencia hay un misterio que finalmente lo hace actuar de tal manera, es el impulso muchas veces, ¿no? Yo pienso en hoy día, si lo actualizamos con situaciones
uno vive hoy, pensemos, por ejemplo, cuando manejamos auto en el Santiago del tráfico y de los tacos. De pronto uno mismo pierde un poco el control y deja salir ese animal furioso de adentro y sale lo peor de nosotros mismos. Terminamos echando un garabato o haciéndole un gesto al del lado o apurando al resto, incluso tocando la bocina. Bueno, son situaciones que nos hacen ver cuánto control podemos tener de nosotros mismos. Yo creo que así como es la ira, puede ser en otros casos el dinero, los bienes materiales, el poder, la ambición, la necesidad de sobresalir, la fama, el placer, finalmente nos pueden llevar a perder lo esencial, que la verdad que es el bien finalmente, ¿no? El bien que se contrapone al mal. A mí me encanta este cuento porque revela lo principal y lo esencial de nosotros mismos. Y eso lo hace justamente un conde que supo vivir con los campesinos en su aldea, una finca bastante grandiosa, pero él creó en su misma finca una escuela para los campesinos y quiso ponerse justamente en la situación de ellos. Y lo hizo. Es un personaje fantástico, Tolstoy, que en este cuento pequeño nos hace ver una perspectiva humana real, pero además, como en otras novelas como La Guerra y la Paz, o en Ana Karenina, supo descubrir la psicología de las mujeres, del comportamiento frente a, al tedio, frente a la falta de amor, frente a la indiferencia o frente a su falta de amor. Podemos seguir viendo otros cuentos de este hombre que nos demuestra desde ese siglo que hoy es vigente hasta el día de hoy. Me gustó mucho ese cuento, Trini. La verdad que para los años que eran, la vida que él tuvo, muchas veces, no sé si tú te fijas en las noticias, dicen, esta pobre persona no tuvo papá ni mamá, entonces por eso actúa en delincuencia. Pero yo creo que personas como él, que no tuvo familia, no tuvo padre, no tuvo un líder, un mentor, al final él seguramente en algún minuto lo buscó y lo encontró. Y hoy día nos entrega este maravilloso cuento y su historia enriquecedora. Así es, Cecilia. Yo creo que yo he tenido que ir acortando algunos trozos del cuento, pero si lo quieren leer, lo pueden obtener en forma completa. Y vale la pena tenerlo en la mesa de noche o en el rincón del cerebro para acordarse de esto, ¿no? Justamente para controlar un poco nuestros impulsos y cuando esos impulsos le pueden hacer algún daño al resto. Me encantó, así que vamos a dejar a nuestros auditores invitados para el próximo cuento, que espero que sea muy pronto. Y queremos cerrar este gran capítulo con Trini. Despídete tú en honor a tu carrera, en honor al programa Jardín de Cuentos y dejar los invitados para el próximo. Muy bien, Cecilia. Simplemente acompañar a, a nuestros adultos mayores, acompañar en estos momentos de pandemia con un cuento de un autor clásico que les puede permitir reflexionar e incluso podérselo contar a otros para poderlo discutir y encontrar qué otras visiones o qué opiniones les pueden surgir a ustedes a partir de este texto. Gracias, Cecilia. Gracias, Alejandro.